Buenas noches, santos. Dios les bendiga a todos. Gracias al Señor porque nos ha permitido disfrutar una nueva serie de alimento diario que es titulado Los ministros del nuevo pacto. El título, la iglesia de los primogénitos. Ya vamos a entrar en la primera semana, que es titulada La iglesia de los primogénitos, basado en Hebreos capítulo 12, versículo 16, versículo 17, versículo 22 y versículo 23 y 24. ¿Qué tal si nos volvemos al Señor a través de la oración para que el Señor en esta noche nos hable a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad? Señor, te alabamos, te bendecimos. Señor, te damos la gloria y la honra porque solo tú te la mereces. Tú eres digno, Señor, de toda gloria, de toda honra, de toda majestad. En esta noche, Señor, nos reunimos en tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Te damos la preeminencia. Tú eres el centro de esta reunión. El primer lugar es para ti. Te damos la bienvenida en cada uno de nuestros hogares. Paséate entre nosotros, ministra con tu Santo Espíritu. Señor Jesús, en esta hora, Señor, nos volvemos a ti. Todo nuestro ser, Señor, en esta hora, sea sujetado por el Espíritu. Señor, ven en esta hora, Señor Jesús, y adecúanos para recibirte como nuestro alimento, como nuestro suplir de vida. Danos oídos atentos para escuchar tu palabra. Señor, una mente renovada, una mente, Señor, que no se distraiga, a fin de que podamos entender y comprender tu palabra. Danos un corazón, Señor, que sea buena tierra para que tu palabra penetre, para que tu palabra, Señor, quede grabada, quede escrita con el Espíritu del Dios vivo. Oh Señor Jesús, alúmbranos, necesitamos experimentar tu luz. Oh Señor, solo tu luz nos puede sacar de toda condición de tiniebla. Alúmbranos en esta noche, te lo pedimos en tu nombre. Bendice tu palabra, sella tu palabra, respalda tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 16 y 17. Hebreos, capítulo 12, versículo 16 y 17, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora vamos a leer del 22 al 24. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Gracias al Señor. Entonces el Señor hoy está hablando a los ministros del nuevo pacto. Como ministro, siéntase como un primogénito. El derecho de primogenitura debe ser algo anhelado por cada uno de nosotros. Debe ser algo deseado, algo valorado. Hoy el Señor está preparando a la iglesia de los primogénitos. Hemos hecho un repaso
acerca de nuestra línea ministerial, cómo surgimos nosotros. Recordamos de que nuestra línea empezó con el ministerio del Señor Jesús. Lucas capítulo 3, versículo 23, muestra cómo Él empezó este ministerio después de haber sido bautizado. Vino sobre Él el Espíritu Santo. Y Él empezó a predicar el Evangelio del Reino. Duró toda una noche orando para escoger a los 12 discípulos. Escogió a 12, los perfeccionó, los equipó. Después de su muerte y su resurrección, les dio la comisión a ellos de ahora llevar a cabo adelante este único ministerio. Ellos empezaron este ministerio, Pedro tomando la delantera en Hechos capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y Pedro tomó la delantera para hablar el Evangelio. Más adelante, ellos, por causa de que no fueron aceptados por los judíos, fueron perseguidos, fueron maltratados, pero ellos continuaron hablando el Evangelio, invocando el nombre del Señor. Luego el Señor levantó a Pablo, un judío celoso de la ley, perseguidor de la iglesia. Camino a Damasco, el Señor se le apareció. Él ahí tuvo un encuentro con el Señor, esto está en Hechos capítulo 9. El Señor se le apareció, porque él era un hombre adecuado para llevar su nombre adelante. El Señor le dijo que le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer por su nombre. Bueno, él llamó a Pablo. Pablo recibió una revelación profunda, maravillosa. En 2 Corintios capítulo 12, él dice que fue arrebatado al tercer cielo y se le fueron dadas palabras que no les daba al hombre expresar. Él recibió una revelación profunda. Fue escrita en 14 libros del Nuevo Testamento. Utilizó para escribir esta revelación maravillosa que él recibió. Hoy nosotros necesitamos orar al Señor y pedirle que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, que alumbre nuestros ojos espirituales, que podamos ser transferidos a la esfera de la fe, no del conocimiento ni de la doctrina, a fin de que también el Señor se nos revele a través de su economía neotestamentaria. Entonces el apóstol Pablo, Dios le dio una revelación maravillosa para que no se enorgulleciera. Les fue dado un aguijón en la carne, una enfermedad, por causa de la revelación que él recibió. Luego Pablo fue martirizado por causa del Evangelio, sufrió, padeció. En 2 Corintios, él abre su corazón para mostrar todo lo que él padeció por causa del Evangelio. Bueno, él murió como mártir, acabó la carrera, guardó la fe. Para él estaba guardada la corona de justicia, pero no solamente para él, sino para todos aquellos que aman la venida del Señor. Usted y yo hoy necesitamos amar la venida del Señor para que también seamos coronados con esa corona de justicia. Luego que Pablo fue martirizado, el ministerio del nuevo pacto no terminó allí. El Señor levantó a Juan en su ministerio ulterior. Él fue exiliado en la isla de Patmos, fue tomado por preso allí, y ahí el Señor también se le reveló. En Juan capítulo 21, versículos 22 y 23, muestra de que este ministerio de Juan, ministerio de espíritu y vida, va a permanecer hasta la segunda venida del Señor. Es decir, de que a pesar de que Juan murió, el ministerio del nuevo pacto no quedó allí. Este ministerio no cesó con la muerte de Juan, sino que este ministerio va a permanecer, el ministerio de espíritu y vida va a permanecer hasta la segunda venida del Señor.
Y en este ministerio hoy nosotros es en el cual nosotros hoy estamos. A veces parece de que el evangelio de Juan era un evangelio muy sencillo, pero no, hemos visto de que es un evangelio muy profundo. Hoy el Señor nos ha revelado su palabra de que Él quiere que nosotros seamos insertados en el Padre, que para que nosotros podamos ser insertados en el Padre necesitamos tener una vida de santidad, necesitamos practicar la palabra, necesitamos tomar la cruz, necesitamos negarnos, necesitamos, hermanos, despojarnos del viejo hombre, necesitamos, hermanos, de verdad, de que la palabra sea una realidad en nosotros, de que no tengamos la palabra como doctrina, sino como una realidad viviendo en nosotros, experimentándola. Hemos recibido mucha ayuda en el libro de Juan, en el capítulo 16, capítulo 17, hemos recibido mucha ayuda. Gracias al Señor por tal revelación que le ha dado a sus profetas. Entonces ahora el Señor nos ha venido a mostrar la importancia de la primogenitura. Hoy somos la iglesia de los primogénitos. Siéntase un primogénito por estar en la iglesia, en el lugar adecuado. ¿Quiénes somos nosotros? Somos la iglesia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos llevando a cabo el ministerio del nuevo pacto. ¿Cuál es nuestro papel? Hacer la obra de Dios. Entonces necesitamos valorar, hermanos, el lugar donde estamos. Necesitamos valorar de que hoy el Señor nos está perfeccionando, nos está equipando para que seamos estos ministros del nuevo pacto. Y que como ministros necesitamos llevar adelante la obra de Dios, no desistir. Necesitamos, hermano, a pesar de las circunstancias, de las pruebas, de las situaciones, necesitamos estar comprometidos con la obra de Dios. Entonces, uno que valora la primogenitura no abandona las cosas de Dios, está comprometido con Dios, con sus asuntos. Entonces veíamos ahí en Hechos un pasaje que nos mostró de que Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Vamos a leer esto en Génesis, capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículo 27. Vamos a leer del 27 al 31. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Oh Señor Jesús, aquí vemos este pasaje de que Esaú no valoró su primogenitura, la vendió por un plato de comida, por un plato de lenteja, por un bocado rojo. Oh Señor Jesús, hermanos, hoy nosotros necesitamos valorar el derecho de la primogenitura. Ante la primera tentación, no venda la primogenitura. Pablo en Hebreos dijo que no sea como un fornicario, que como Esaú vendió la primogenitura. Cuidado, hermano, con las tentaciones de la carne, con los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
Todas estas cosas provienen del mundo y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy nosotros hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios, a negarnos, a rechazar todo aquello que no proviene de Dios. No podemos vender la primogenitura por el primer deseo que nuestro hombre natural tenga. Por eso necesitamos vivir y andar en el Espíritu, a fin de que no deslicemos, de que no caigamos ante la primera tentación. Entonces Esaú venía cansado, tenía hambre y no valoró la primogenitura. Vamos a seguir leyendo, versículo 32. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, para que pues me servirá la primogenitura. Vamos a leer hasta el 34. Dice: y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Oh Señor Jesús, Jacob sí fue sabio. Jacob amó la primogenitura. Por eso, hermano, él recibió la bendición. Si usted quiere hoy ser bendecido, si usted hoy quiere ser aprobado por el Señor, usted necesita amar la primogenitura. Jacob fue sabio, amó la primogenitura. Entonces, hermano, hoy usted y yo necesitamos también amar la primogenitura. Vamos a leer una vez más Hebreos capítulo 12. Uno que está involucrado en los asuntos de Dios ama la primogenitura. Versículo 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aun cuando la procuró con lágrimas. Oh Señor Jesús. Entonces, hermano, no vendamos la primogenitura ante la primera tentación. Porque quizás aunque usted la desee con lágrimas, no la obtendrá. Que el Señor, hermano, nos guarde y nos ayude para que podamos cuidar y valorar el derecho de la primogenitura. Entonces hoy nosotros formamos parte de la iglesia de los primogénitos. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento como el pueblo de Israel valoraba la primogenitura. La primogenitura, tenía derecho de la primogenitura el primer hijo nacido en la familia. Algunos perdieron ese derecho porque no lo valoraron. Otros, por causa de la obediencia, recibieron la bendición de la primogenitura. El primogénito de Jacob fue Rubén. Rubén no pudo recibir la bendición de la primogenitura porque se acostó con la esposa de su padre, con Bilha. Vamos a leerlo ahora. En Génesis capítulo 35, versículo 22. Génesis capítulo 35, versículo 22. Dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ya hasta allí. Entonces vemos aquí lo que
hizo Rubén? Se acostó con la esposa de su padre. Por haber hecho eso, por un deseo de la carne, él perdió ese derecho. Vamos a leer ahora Primera de Crónicas. Capítulo 5. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer versículo 1 dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Mire eso, hermanos. Por causa de un deseo, de un momento, un deseo de la carne, perdió el derecho de la primogenitura. Hoy nosotros, hermanos, necesitamos cuidar la primogenitura. Mira lo que le sucedió a Rubén. Perdió el derecho de esta bendición tan maravillosa por un deseo de una pasión de un momento. Sigue diciendo el 2, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue sobre José. Entonces hay tres aspectos de la primogenitura. El primer aspecto de la primogenitura es que para todo aquel que la recibe, así como fue para los hijos de José, para Efraín y Manasés, ellos recibieron la doble porción de la tierra. ¡Wow! Hoy usted y yo, por eso necesitamos valorar este derecho de la primogenitura, porque mire esta bendición, por ellos haber sido, José por haber sido obediente, temeroso de Dios, mire lo que heredaron sus hijos, José como tal, y sus hijos, este derecho de primogenitura. En el libro de Josué, el capítulo 16 y el capítulo 17 habla acerca de esta doble porción de la tierra que ellos recibieron. Vamos a leer allí mismo en donde estamos en Primera de Crónicas capítulo 5 versículo 2 dice, versículo 1 dice: los hijos de Rubén primogénito de Israel, porque él era primogénito, mas como violó el derecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel. Ahora vamos a leer acá en Génesis, en el capítulo 48, versículo 5 de Génesis. Génesis capítulo 48, versículo 5, dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Pues hermanos, estos dos hijos de José, Efraín y Manasés, recibieron esta bendición tan maravillosa. Otro segundo aspecto de la primogenitura. Allí mismo, donde estábamos en Primera de Crónicas, capítulo 5, que ya lo leímos, versículo 2, dice: bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue sobre José. Entonces, otro aspecto de la primogenitura es la bendición de la realeza. Esta fue dada sobre Judá. Vamos a leer ahora Génesis 49, versículo 10.
Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silón, y al se congregarán los pueblos. Entonces fíjense que Judá recibió la bendición de la realeza, otro aspecto hermoso de la primogenitura, la realeza. De la tribu de Judá salieron los reyes de Israel, salió el rey David y el rey Salomón, y de esa realeza, de la tribu de Judá, vino el Señor Jesús, el león de la tribu de Judá. Entonces mire esto, hermano. Usted y yo también, por hoy valorar la primogenitura, el Señor, hermano, nos va a llevar a reinar. Nos va, hermano, a colocar sobre tronos. Por eso necesitamos valorar esto, la primogenitura. Vamos a leer ahora Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mire esto, sobre las naciones el Señor le va a dar autoridad al que venciere. Es decir, al que ame, al que valore, al que cuide la primogenitura. Ahora, el capítulo 3, versículo 21, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, capítulo 20, versículo 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, podemos ver la importancia, hermano, de la primogenitura. Vamos a poder reinar con el Señor. Otro aspecto es el sacerdocio. El servicio al Señor. Entonces, esto es otro aspecto de la primogenitura. Este sacerdocio fue ganado por la tribu de Leví. Cuando Moisés subió al monte para recibir la ley, los 10 mandamientos, cuando él estaba en el monte, en Éxodo capítulo 32, el pueblo mientras él demoraba, se desesperó y le dijo a Aarón que Moisés quizás le había pasado algo y que le hicieran dioses para adorarlo, porque quizás Moisés ya no iba a regresar, quizás pensaron así. Y cuando el Señor estaba con Moisés en la cumbre, le dijo, ve y baja, porque este pueblo ya se está desviando, este pueblo ya hizo un becerro de oro y está haciendo fiesta y lo está adorando. Moisés bajó de la cumbre, se airó, partió las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, y allí inmediatamente él dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Y quién está por estas cosas desenfrenadas, por estos deseos pasajeros? Y la tribu de Leví, hermano, escuche bien, la tribu de Leví dio un paso al frente. Y por ese, hermano, por ese paso, por esa osadía, por esa confianza que tuvieron para con el Señor, ellos ganaron el sacerdocio. Dice que luego Moisés les dijo, bueno, córtele la cabeza a su hermano, a su pariente, a su familiar. Y ellos lo hicieron. Y por eso ganaron el sacerdocio. Entonces este es otro aspecto también de la primogenitura. Eso está en Éxodo capítulo 32, versículo del 4 al 10.
y luego del 25 al 28, este pasaje. Entonces, hermano, hoy nosotros también necesitamos valorar el derecho de la primogenitura. Hoy necesitamos ser aquellos que dejan todo para servirle al Señor. Cuando el Señor llamó a los 12 discípulos, cuando empezó a llamarlos, ellos estaban ocupados, ellos estaban pescando, otros estaban remendando las redes, y el Señor los llamó, y la Biblia dice de que ellos al instante dejaron todo para seguirle al Señor. En Mateo capítulo 4, del versículo 18 al 22, relata esto. Hoy usted y yo también, hermano, necesitamos dejar muchas cosas que nos atraen para consagrarnos al Señor, para servirle al Señor, hermano, de una manera absoluta y completa. En Mateo capítulo 20 hay un pasaje de un dueño de una viña que llamó a sus siervos a trabajar. Allí habla de 12 horas que representan a un día de trabajo. A uno los llamó a la 3ª hora, a la 6ª hora, a la 9ª hora y a otros a la 11ª hora. Digamos que los de la hora 0 fueron los apóstoles que empezaron en este ministerio a trabajar en esta viña que es la obra de Dios. Luego otros a la hora 3ª, luego otros a la hora 6ª y luego otros a la hora 9ª, y nosotros fuimos llamados a la hora 11ª. Gracias al Señor por su misericordia y por su amor, porque nos llamó y nos incluyó también en este trabajo de esta viña, de la obra de Dios. Siéntase un privilegiado por este llamado, porque el Dios que creó los cielos y la tierra lo ha llamado. Esto es un privilegio, una honra para yo cuidar y valorar el derecho de la primogenitura. Entonces, todos ellos van a recibir el pago. Va a ser que el reino. Entonces, los postreros serán los primeros y los postreros los postreros serán los primeros y los primeros serán postreros. Esto que estoy mostrando, que estoy relatando, está en Mateo capítulo 20, del versículo 1 al versículo 16. Acerca de la viña del Señor, que es la obra. Hoy hemos sido llamados como ministros del nuevo pacto para servir en la obra del Señor, para amar y apreciar el derecho de la primogenitura. Hoy el Señor también nos está perfeccionando, nos está equipando a través de las tribulaciones, de los sufrimientos, de las situaciones, para que nosotros podamos ayudar a otros, para que nosotros edifiquemos la iglesia. Si yo, hermano, no paso por una experiencia, no podré ayudar a otro. Hoy he podido meditar en los padecimientos y en los sufrimientos que pasa un apóstol. Hoy he podido meditar en los apóstoles que el Señor nos ha dado, cuánto han padecido por el Señor, cuánto han sufrido, cuánto, hermano, han experimentado al Señor. Hoy un apóstol en medio nuestro que pasó por un tratamiento de la vista, de un accidente, de conjuntivitis, el Señor lo llevó a un encuentro especial. Y él hoy, hermano, cuando habla, se siente un peso, se siente, hermano, que edifica la iglesia, porque tuvo un tratar especial con el Señor. Quizás él pudo ser el glúteo para poder recibir la inyección para que la iglesia hoy pueda ser edificada. Esa fue su experiencia. Ahora usted y yo necesitamos vivir la nuestra. Entonces, como ministros del nuevo pacto, hoy el Señor nos está perfeccionando, nos está pasando por situaciones. Pablo, las semanas anteriores vimos cómo nos
habla en Primera de los Corintios las tribulaciones que le sobrevino en Asia mientras predicaba el Evangelio. Pero a pesar de que le vinieron muchas tribulaciones, eso está en Hechos capítulo 19, versículo 23 al 41. Todo lo que él sufrió en Éfeso, en las tribulaciones, quisieron hasta matarlo. No, perdió la esperanza de conservar la vida. En el capítulo 1 de Segunda a los Corintios, él habla de que Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Él experimentó al Señor, lo experimentó como el Dios que resucita a los muertos, porque ya él sentía que no tenía esperanza, que ya no podía más, y que su confianza ya necesitaba ponerla en Dios. Hoy usted y yo también, en medio de la prueba, de la situación, no podemos poner la confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad, en nuestra sabiduría, no. Necesitamos poner la confianza en nuestro Dios que resucita a los muertos. Necesitamos experimentar el Dios de la resurrección. Pablo pudo experimentar al Dios de la resurrección, por eso pudo ayudar a los corintios. Hoy usted y yo también necesitamos, hermano, experimentar a Dios, al Dios que resucita a los muertos. Cuando pasamos por las tribulaciones, por las situaciones, es para bien. Todas las cosas ayudan a bien. Hermanos, que cuando pasemos por la prueba o por la situación, no desistamos, no vendamos el derecho de la primogenitura, no diga, no es que Dios no está conmigo, no es que Dios no me escucha, no es que esto no es para mí, no, Dios está con nosotros, no venda, no desprecie el derecho de la primogenitura. Dios usted hoy lo ha llamado para que sea un ministro del nuevo pacto, para que ayude a otros, para que se involucre en su viña, para que se involucre en sus asuntos, porque Él un día nos va a recompensar, Él nos va a galardonar, vamos a reinar con Él 1000 años. Dios les bendiga, hermanos, gracias al Señor por su palabra. Yo también necesito ser edificado, vamos a profetizar a través del WhatsApp de la iglesia en Cartagena. Amén. Buen día, hermanos. Como hijos de Dios, debemos saber lo que necesitamos para producir el hijo varón y para preparar el desierto. Por eso, este lunes 22 de junio a las 6 p.m. los invitamos a conectarse por medio de la plataforma Meet con el fin de leer el primer capítulo del libro La doble misión de Apocalipsis 12. Hermanos, no nos perdamos de esta gran bendición. Los esperamos.